Pero cuidado, que es que esto no es que... Esto está todo en el libro, ¿eh? O sea, no... Los AINE por aquí me parece que están. Si los he leído, vamos, lo he visto. Los antiinflamatorios. El Voltaren, por ejemplo. Voltaren. Usted tiene un problema de artritis o artrosis, o usted tiene un problema de articulación en una rodilla con algún problema, y a usted le están machacando con el Voltaren. Y ya el médico que le está recetando un Voltaren, que le está recetando ese Voltaren, ya sabe que usted es candidato, que usted tiene todas las papeletas para hacer una úlcera. De hecho, en el protocolo, en la pauta de trabajo en la que se recetan los Voltaren, los antiinflamatorios, no vamos solamente al Voltaren porque hay muchos antiinflamatorios no esteroideos, en la pauta de trabajo, cuando hay que colocarle a un paciente de por vida un antiinflamatorio no esteroideo, los esteroideos también complican la vida, que ya hablaremos de ellos. Sabemos positivamente, se sabe positivamente, en primer lugar, que no solo no se le va a resolver porque el problema de la articulación que tiene en cuestión desde la medicina moderna, hay opciones en cuanto a bien un antiinflamatorio. Pero tengamos en cuenta que una articulación es una cosa que está absolutamente cerrada, que tiene su líquido sinovial, que tiene su cartílago articular, que es el que se deshilacha y se machaca. Cuando ustedes permiten que les hagan una infiltración y les alteren ese pH del que estábamos hablando antes, que era distinto en la luz del estómago o del duodeno, que era más ácido, puesto que ahí es donde se producía la secreción de clorhídrico y estaba ahí, distinto al pH que luego podemos medir justo a la altura de las células, porque las células, para convivir, para tener de una forma natural, para poder hacer su función de bomba de sodio-potasio, de bomba de protones, de toda su función, necesitan un pH que ni mucho menos debe ser ácido. Bueno, pues bien, en el caso de los pacientes con problemas de articulaciones, pero de todas las articulaciones, esas artritis deformantes, esos problemas de rodilla, cuando además les han hecho una infiltración, o esos problemas del codo, de hombro, cuando les han hecho una infiltración o les han colocado en la articulación un corticoide, automáticamente en ese líquido sinovial se ha producido una descompensación. La función del líquido sinovial es la de mantener, por un mecanismo que se llama imbibición, es decir, por ósmosis, por tráfico de agua de una manera pasiva, con el mínimo coste energético dentro de la articulación, tiene que mantener el cartílago articular en condiciones óptimas de flexibilidad, de humedad y de temperatura. Cuando se produce esa alteración en ese líquido sinovial, de una forma traumática, de una forma externa, porque esa articulación puede estar cantando patología. De hecho, en medicina natural, cada articulación es hija de un sitio, de un órgano, de un meridiano. Y hay un meridiano que es el responsable de esa articulación. O uno o varios, cuidado, no es solo uno, no es tan simple. Entonces, es desde ahí, desde donde se tiene que trabajar, desde donde podemos trabajar. ¿Por qué? Porque los AINE estos, los antiinflamatorios no esteroideos, claro, necesitamos colocar unas dosis muy fuertes. Tengamos en cuenta que una articulación es una cosa cerrada y que sí, por supuesto, que tiene relación con el resto del organismo y se alimenta del resto del organismo. Pero las dosis para llegar ahí, por eso precisamente se han inventado los traumatólogos la idea de acceder directamente a la articulación con una punción. Yo recuerdo vísperas de un problema que tuve de vesícula,
Yo tuve un problema de hombro, un dolor de hombro. Y el traumatólogo estaba empeñado en hacerme una infiltración, pero empeñado. Y yo sabía positivamente que eso no iba por ahí. De hecho, no se me hizo la infiltración, por supuesto. Se resolvió el problema de hombro cuando se resolvió el problema de vesícula. Entonces, en este sentido, cuando estamos tratando de colocar a una persona Voltaren para que ese antiinflamatorio llegue a esa articulación, le tengo que colocar durante, en primer lugar, tiempo. En segundo lugar, las dosis, para que al final tengan en cuenta que además el ciclo, desde que se coloca el antiinflamatorio no esteroideo, el Voltaren, pasa tubo digestivo, se produce la absorción del compuesto, del componente activo de la droga. Eso pasa por su hígado y pasa a torrente circulatorio. Tiene un nivel, porque tiene que haber una cantidad en sangre durante un tiempo para que al final eso llegue a la articulación. Pero va a llegar a todas, por supuesto. Pero eso no va a ser en la primera pastilla. Entonces, no solo no le va a resolver el problema a la articulación a este señor, sino que es que ya sabemos que nos va a producir una alteración en el nivel de prostaglandinas y nos va a hacer una úlcera. Pero impepinablemente. Es decir, esto no tiene vuelta de hoja. Esto es así. Igual que si cojo yo ahora mismo este jarrón y lo coloco aquí, si suelto la mano se va a caer. Esto está así de sencillo. No hay que complicarse la vida ni tal. De hecho, en los pacientes de artrosis deformantes y cosas de ese tipo, a los que se ha abonado al Voltaren, incluso, bueno, cuidado, no solamente el Voltaren, los antiinflamatorios no esteroideos, lo único que se les puede hacer es tratar de cambiar el nombre del fármaco, pero como el compuesto es el mismo, el componente activo es el mismo, va a seguir actuando de una manera directa a nivel sistémico, a nivel del flujo sanguíneo, a nivel de todo el territorio del ser humano. Y claro, como va a trabajar directamente sobre la producción de prostaglandinas, el nivel de ácido clorhídrico va a ser el mismo, pero el nivel de moco, porque quien controla la producción de moco de la protección que debe tener estas células son las prostaglandinas. Entonces, aquí no es que los antiinflamatorios no esteroideos aumenten la producción de ácido, no. Que va, que va. Aquí lo que pasa es que el mecanismo de defensa de la pared gastroduodenal ya no está. O sea, esto que tenemos aquí sombreado, no, porque son las prostaglandinas las que lo controlan. Como el antiinflamatorio no esteroideo pretende llegar hasta la articulación, pero está disminuyendo la producción de prostaglandinas, y entonces, ¿qué es el mayor estímulo para que se produzca el moco? Y el bicarbonato, que es todo lo contrario al ácido, es la base para proteger estas células, pues ya no tenemos esta banda así. ¿Qué pasará? Bueno, tendremos aquí la herida. Como además, porque los factores de producción de una úlcera, lo dice aquí también, no me lo invento. Hasta ahora había dos mecanismos, o bien el exceso de producción de ácido clorhídrico, y de hecho hasta ahora, por eso cuando somos todos, cuidado, pero todos los médicos, no solo los que nos dedicamos a la medicina natural, todos los médicos. Lo que pasa es que, bueno, hay quien lo reconoce o hay quien de cara a los demás, bueno, pues tiene que seguir pagando la hipoteca. Bien, es que es lógico, además, uno tiene que pagar sus hipotecas. Y quien no quiere buscar, bueno, de acuerdo, pero hay una cosa clara. Ustedes pregunten, ¿cuántos médicos se toman los antiinflamatorios no esteroideos? Puesto que los dos factores, hasta ahora en el nivel de producción de úlcera,
gastroduodenal, se había estudiado desde la farmacología, igual que por la misma razón que ahora, como se ha visto que desde la química no se consigue, se está buscando la genética, la constitución, o sea, lo que es la constitución de cada paciente. Bueno, pues en el tema de las úlceras, que ya hemos visto que no se sabe, que se trabaja a nivel de manera sintomática, y bueno, que se plantea si una vez que se ha superado el accidente agudo, se debe seguir tratando al paciente, obligando al paciente a tomar ese antiácido, o obligando al paciente a tomar ese antihistamínico, o obligándole a tomar el omeprazol, que es otro de los antiácidos, y dentro, vamos, antiácidos antiulcerosos, y dentro de los, pues es de lo menos malo. Pero bueno, todos tienen reacciones adversas, Entonces, habría que ver cómo hasta ahora se ha estado planteando la farmacología desde el punto de vista de tratar de actuar a nivel de la producción de clorhídrico, de ácido. Y ahora, como los laboratorios, es claro, estamos viendo que no hemos llegado a la solución del problema, puesto que estamos viendo que lo que estamos haciendo es una cosa sintomática. Ahora se quiere trabajar a nivel de controlar la defensa, el moco, este moco básico, que es exactamente todo lo contrario del ácido del clorhídrico, que es el que protege a la célula. Y se quiere trabajar ahí. Está claro y está demostradísimo que los antiinflamatorios no esteroideos, tipo Voltaren, lo que hacen es alterar la producción de prostaglandinas, que son las que controlan el factor de protección a nivel de la mucosa gastroduodenal. En el sentido de, digamos, el trabajo, cuando se protege o se pretende proteger un accidente de una úlcera, ¿cuál es el mayor riesgo en una úlcera? Evidentemente la perforación. Es claro, está claro, ¿no? Si nosotros tenemos destruidas las células, claro, esta herida puede llegar a perforar el estómago. Cuando se perfora el estómago, tengamos en cuenta que esos jugos, esos ácidos, esas sales biliares van a pasar directamente al peritoneo. Y entonces, si es en el estómago y es en el duodeno, donde, bueno, contiene además su especial característica, su epitelio, sus células están preparadas, y aunque están preparadas, si no tienen sus niveles propios de protección, pueden llegar a hacer una úlcera, pueden llegar a herirse. Imaginen si esos jugos se vierten al peritoneo. El peritoneo es todo lo que, digamos, el continente, es lo que está, donde está el estómago y las tripas, hablando en lenguaje sencillo. Claro, si ese es el mayor riesgo que hay en un paciente con una úlcera. ¿Cómo nos puede hacer un paciente una perforación? Pues como le coloquemos a un paciente con una úlcera declarada, diagnosticada, si le colocamos un antiinflamatorio, por ejemplo, en un accidente agudo, en un accidente de tráfico, que está el paciente inconsciente, y el médico de guardia no ha podido hacer la historia clínica, o no ha tenido en cuenta ese factor que podía, y le ha metido por el suero un antiinflamatorio no esteroideo. Ese paciente estamos viendo cómo es, que la arteria pasa por debajo. Las prostaglandinas, que son el factor de protección, se las van a alterar con el antiinflamatorio. Y ese paciente puede hacer, si ya tiene una herida en la mucosa gastroduodenal, puede estar en el estómago o puede estar en el duodeno, puede hacer una perforación. Y eso es de urgencia, de quirófano, inmediata. En cuanto a los efectos secundarios de la ranitidina, cualquiera de estos antiulcerosos, bueno, pues tengamos en cuenta que atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces pasan al líquido cefalorraquídeo, atraviesan la placenta, es decir, pasan al feto, con la diferencia de que, cuidado, hemos quedado aquí que todas las acciones, todos los efectos de las drogas y de los fármacos están en función de los kilos de peso del paciente. Son los kilos de carne que tenemos, así de sencillo. Claro, es claro que en un niño, en un feto que está en el útero de su madre, esas acciones son mucho más graves.
Luego, fíjese si tiene alteraciones a nivel endocrino, que produce ginecomastia en los hombres. Sí, eso es, la ginecomastia es aparición de pecho, de mamas, galactorrea, secreción de leche por la glándula mamaria porque la ha activado, impotencia y anula la libido. Evidentemente, si uno tiene un ataque de úlcera, tiene pocas ganas de enamorar a nadie. Pero por la misma razón que vemos cómo los laboratorios, la farmacología, está cambiando el rumbo, buscando, puesto que si está buscando, si yo tengo la solución a una cosa, no tengo que buscar para la solución de esa cosa, está claro, ¿no? Si yo tengo la llave de la puerta del estudio, no tengo que buscar ninguna llave más. Ya tengo la fórmula para entrar. Si estamos ya reconociendo desde la misma farmacología que estamos cambiando la orientación en la búsqueda de soluciones, puesto que ya reconocemos y tenemos impreso que no las hemos encontrado. Hombre, sería bueno el pretender un poco pararnos, sentarnos un poquito y tratar de cruzar datos. Porque hay una serie de denominadores comunes desde la observación en los pacientes con úlcera, en los pacientes con problemas a este nivel, solo un problema de observación. Ahora además que tenemos tantos adelantos, que con un ordenador podemos cruzar millones y millones y millones de datos. Sería bueno repasar la historia, buscar en la medicina, porque la medicina yo siempre soy partidario de decir, para mí solo hay una medicina, y es la que da soluciones al paciente, o que la que trata de acercarle de una forma natural a una vida natural, en perfecta armonía con el medio con el que vive y consigo mismo. Entonces, si estamos viendo cómo la cosa más inocua, que parece que es la lechecita esa de magnesio que se toma para la úlcera, y ya vemos que ese magnesio se absorbe, bueno, vamos a tratar un poco de cruzar los datos y desde otros programas nos acercaremos cómo la medicina natural trabaja desde hace miles de años con la úlcera y realmente no le plantea mucho problema porque tampoco trabaja directamente con ese estómago. Trabaja con otro órgano que es a lo mejor uno de los causantes de que esa úlcera. Cuando aquí, por ejemplo, plantean el tema de la úlcera por estrés, en el programa Meridianos y Puntos ya les hablarán, me parece que ya se ha tocado alguna vez, pero se seguirá hablando de lo que es el estrés. El estrés parece que lo hemos descubierto ahora en el siglo XX, y el estrés pues existe desde que el mundo es mundo. En fin, tengan cuidado con las úlceras, no se abonen de una forma indiscriminada a los antiinflamatorios. En general, no se abonen a ninguna pastilla de una forma indiscriminada. Cuidado, la pastilla de una manera puntual, exacta, en un momento determinado, por supuesto, pero no hay que abonarse, no hay que hacerse socio de ese laboratorio. Buenas tardes y hasta pronto.